Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a compartir pantalla un ratito. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema nuevo. Salimos ya de las leyes que estábamos viendo en capítulos anteriores y vamos a hablar sobre la integración de las cooperativas. Vamos a hablar un poquitito qué son las centrales, las federaciones, la confederación, cuáles son sus características y funcionamiento, cuáles son sus principales servicios. ¿Está bien? ¿Qué es una integración cooperativa? Es una asociación entre cooperativas, ¿verdad? Las cooperativas dice que pueden asociarse entre sí para cambiar servicios, para celebrar contratos de participación, para complementar actividades o para cumplir en forma más adecuada el objeto social, ¿verdad? En fin, para llevar a cabo el principio de integración cooperativa. Otro punto, otra manera de integrarse una cooperativa es a través de la fusión. ¿Cuándo se da una fusión? Cuando dos o más cooperativas se fusionan. ¿Para qué? Para alcanzar mayor eficacia en sus objetivos sociales, ¿verdad? Estas cooperativas fusionadas se pueden disolver sin liquidar su patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Se extingue solamente la personería jurídica. Y así la nueva cooperativa emergente de esa fusión subroga de pleno derecho a los que le dieron origen a todos sus derechos, a sus acciones y obligaciones. ¿Está bien? ¿Qué nos dice sobre la integración cooperativa? Pero cuando hablamos de una integración horizontal, ¿verdad? Aquí podemos ver que puede haber solamente una incorporación, o sea, hay una incorporación cuando una cooperativa absorbe a otra, conservando importante como la incorporante su personería jurídica, pero se extingue la de las incorporadas. Entonces, ¿qué pasa así? Igualmente subroga los derechos, las acciones y las obligaciones de las incorporadas. Pueden ser los trámites para una fusión o para una incorporación, ¿verdad? Aquí hablamos de las interesadas tienen que elaborar un plan de operaciones que una vez aprobado por la autoridad de aplicación, este va a ser sometido a la asamblea extraordinaria, ¿verdad? Aprobada la fusión o la incorporación, se va a solicitar inscripciones respectivas en donde en el registro de cooperativa. Esto está en estos artículos 87, 88 y 89, que es del decreto 14.052/96. ¿Qué podemos decir ante esta integración sobre los socios que estén disconformes, verdad? Con la fusión o con la incorporación, ellos deben hacer constar sus disidencias en un acta de asamblea pertinente a fin de dar nacimiento al derecho de reintegro de los certificados de aportación, de intereses y en el retorno pendiente, ¿verdad? El estatuto social que va a prever la situación de los socios ausentes, ¿verdad? La constitución y el objeto social. Tienen que haber 3 o más cooperativas que pueden concretar la constitución de centrales cooperativas departamentales, regionales o a nivel nacional o de segundo grado, ¿verdad? Sin llegar a una fusión económica que integre la gestión más eficaz de sus servicios comunes. Ahora, la naturaleza de las centrales cooperativas. Las centrales cooperativas son entidades de segundo grado, están integradas por sus cooperativas primarias
tienen una independencia jurídica y económica. ¿Cómo se aplican las normas en cuanto fueren, por ejemplo, compatibles con su naturaleza? Rigen que las centrales, las disposiciones establecidas en la ley y en ese decreto son relativas a la cooperativa de primer grado, ¿verdad? Aquí ya vamos a entrar en las funciones de las centrales de cooperativas. ¿Qué es lo que son? Las centrales de cooperativas tienen las siguientes funciones: organizar servicios comunes de administración cooperativa y el aprovechamiento mutuo de estos servicios, ¿verdad? Tiene que poder promover, ¿verdad? O emprender por cuenta propia. Aquí hablamos la producción de bienes o la prestación de servicios y organizar el adecuado mercadeo de los mismos. Gestionar la adquisición de las condiciones más ventajosas posibles de los bienes y servicios requeridos, gestionar los servicios de financiamiento de las operaciones, ¿verdad? Y del asesoramiento que demanden sus asociadas, ¿verdad? Se tienen que realizar también otras actividades que son de beneficio en común. Entonces, todas estas funciones enumeradas son simplemente enunciativas. Tenemos también, en cuanto a las centrales cooperativas, las funciones, ¿verdad? Van a tener organizar servicios comunes, ¿verdad? De administración cooperativa, del aprovechamiento mutuo de los servicios. Y eso era, estábamos viendo lo horizontal. Ahora vamos a ver de la integración ya vertical de las centrales cooperativas. Aquí hay un contenido del estatuto social, ¿verdad? Entonces, además de las prescripciones que están contenidas en la ley, el estatuto social de las centrales va a establecer la esfera, los límites dentro de los cuales se va a desarrollar su gestión, ¿verdad? Entonces, los órganos que la componen, la forma de sufragar los gastos que demande el sostenimiento y el procedimiento de adopción de sus decisiones, la autonomía de las afiliadas. En ningún caso las centrales van a constituir a las autoridades, las cooperativas asociadas, ¿verdad? En las materias que específicamente le confieren a estas sus respectivos estatutos sociales. Hay un reconocimiento legal para la existencia legal de las centrales que va a ser menester de homologación de acuerdo a la Constitución por la autoridad de aplicación. Aquí hablamos ya de la integración vertical. Aquí ya entra no ya centrales, sino ya entran las federaciones cooperativas. Eso es una constitución, 7 o más cooperativas del mismo ramo, ¿verdad? Pueden organizarse en cooperativas de segundo grado con el nombre de Federación de Cooperativas y así se relacionan a la actividad o al sector económico, ¿verdad? Que puedan abarcar. ¿Cuál es la finalidad de estas federaciones? Primero, que no es económica, sino la defensa y promoción de los intereses comunes y la prestación de servicios a sus asociados. Todas estas tienen que ser de carácter educativo, contable, administrativo, la elaboración de proyectos, entre otros. Hablamos también aquí del sostenimiento de la federación, ¿verdad? ¿Cómo se va a sostener? El estatuto social de una federación va a regular sobre el aporte o la cuota de sostenimiento de que las federaciones van a efectuar. Entonces, tiene un carácter de no reembolsable. Esa diferencia favorable entre los ingresos y los gastos del ejercicio económico se denomina superávit. ¿Y esto que va a tener? Un destino que va a decidir quién, la asamblea. Pero en ningún caso se va a poder distribuir entre los asociados, ¿verdad? Las federaciones no tienen capital en la forma y contenido establecido en el artículo 38 y 39 de la ley. Ahora, ¿cuál es el objeto social? ¿Verdad? Las federaciones tienen por objeto, primero, defender a sus federadas y coordinar la acción de las mismas, ¿verdad? Luego,
prestar y contratar asistencia técnica y coordinar, ¿verdad? El asesoramiento, realizar las gestiones tendientes a lograr mejores rendimientos en las actividades que desarrollan las cooperativas, ¿verdad? Fomentar la investigación científica, esto es demasiado importante porque tiene que estar aplicado a actividades cumplidas por las cooperativas federadas y tiene que promover la educación especializada de los socios. Tenemos que difundir los principios y las prácticas del cooperativismo, conciliar las diferencias que puedan suscitarse entre las cooperativas federadas y cuando le soliciten hay que arbitrar las disputas internas. ¿Está bien? Ahora, de la confederación teníamos centrales cooperativas, federaciones y ahora ya pasamos a confederaciones, que son otro tipo de integración, ¿verdad? Hay una constitución y un objeto social. Las centrales cooperativas y las federaciones cooperativas en número no menor de 8. Estas pueden constituir entidades de tercer grado y estas se denominan ya confederación de cooperativas. Tienen un carácter puramente gremial. ¿Cuáles son sus efectos? Primero, ejercer la representación de sus organismos asociados en el país, en el exterior, ejecutar funciones de fomento, coordinación y defensa de los intereses generales del cooperativismo y del sector cooperativo, realizar funciones de interrelación cooperativa, pero aquí ya hablamos de a nivel internacional, ¿verdad? Coordinar la acción de los organismos asociados con la acción gubernamental del sector público, proponer al Estado las medidas que van a ser necesarias para que convenientes para el desarrollo cooperativo, así también para perfeccionar el derecho cooperativo. Estas confederaciones de cooperativas tienen que fomentar el proceso de permanente integración de las cooperativas. Tienen que promover intensiva y permanentemente la educación cooperativa en todos los niveles del movimiento cooperativo y en los demás sectores también. Tiene que defender la vigencia de los principios del cooperativismo de las bases doctrinarias reconocidas o aceptadas por el sector cooperativo, ¿verdad? Tiene que responder a las consultas que le formulen las autoridades nacionales, siempre en torno de medidas vinculadas al cooperativismo. Y deben también representar a sus organismos asociados en los organismos e instituciones que se recaben, ¿verdad? Para su representación. Cuando hablamos de la Confederación de Cooperativas, acá hay una representación del movimiento cooperativo paraguayo, ¿verdad? En los casos en que por disposición legal o por disposiciones adoptadas por las autoridades gubernamentales se requiriese la representación del movimiento cooperativo paraguayo, la misma va a corresponder a la confederación reconocida. Entonces, de existir más de una, cada entidad va a nombrar a quien le representa. En la hipótesis podemos decir que se requiere un solo representante del movimiento. La designación del mismo va a corresponder a la federación cuyas asociadas estuvieran más directamente involucradas con la actividad que motive el pedido de representación. Entonces, si la aplicación de este método no llega a dilucidarse, la entidad va a ser una designación que va a corresponder a la que contare con mayor cantidad de socios en las cooperativas primarias asociadas a las organizaciones de segundo grado también. La representación proporcional del movimiento. ¿Qué vamos a decir aquí? En caso que no existan dos o más confederaciones que sean reconocidas, la representación del movimiento cooperativo paraguayo, hablando ya en los órganos colegiados, ¿verdad? Que llegaren a establecerse
se va a fijar en proporción directa al número de socios de las cooperativas primarias ligadas, también a través de entidades de segundo grado a cada confederación. Los delegados en las asambleas. En las asambleas de la confederación, las organizaciones de segundo grado tiene componentes que deberán estar representadas por la cantidad de delegados que los estatutos de la confederación respectivamente pueda determinar. Y se van a aplicar normas. Estas normas para la confederación de cooperativas van a regir relativas a las centrales y a las federaciones, pero en cuanto fueran compatibles con su naturaleza. Un ratito voy a cargar mi computadora. Un ratito, por favor. Bueno, ahí no funciona todavía. Un ratito, chicos, por favor. Ahí estamos. Perdón. Los delegados en la asamblea, ¿cómo van a ser? En las asambleas de la confederación, las organizaciones de segundo grado tienen componentes que deberán estar representadas, ¿verdad? Por la cantidad de delegados que los estatutos de la confederación respectivamente determinen. Y la aplicación de normas para la confederación de cooperativas va a regir las normas relativas a las centrales y a las confederaciones, pero esto siempre que fueran compatibles con su naturaleza. ¿Está bien? Esta integración cooperativa, ¿verdad? Es un eslabón más en la cadena de la mejora continua que le brinda un valioso aporte a las cooperativas. ¿Para qué? Para alejarla de la barbarie en beneficio, ¿verdad? De la comunidad a la que pertenece y a la que se debe. Ahora, viendo un poquitito cómo se asocian las cooperativas, se constituyen por medio de una asamblea general, ¿verdad? Se celebra por todos los interesados, pero tiene que haber un mínimo de asociados según la naturaleza de la cooperativa, ¿verdad? Y en ningún caso puede ser menor al establecido por la ley. Ahora, cuando hablamos nosotros de esta integración de cooperativas, es muy importante destacar en Paraguay, por ejemplo, hay desafíos, ¿verdad? Globales cuando estamos hablando de la integración de cooperativas. ¿Quién nos regula todo esto? Nos regula el INCOP, ¿verdad? Y tenemos también principios. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto al comienzo de nuestras clases los principios, había un principio de la integración cooperativa que decía que las cooperativas sirven más efectivamente a sus socios y fortalecen el movimiento cooperativo, pero trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Y ahí entonces nosotros hablamos de esta integración de cooperativas, ¿está bien?
Esta integración puede ser de dos formas, ¿verdad? Resumiendo, hay una horizontal que es a través de perseguir los objetivos comunes, sea para llevar a cabo o para ejecutar una operación aislada por varias y transitoria, ¿verdad? Ya sea por alianzas, estrategias y mediante la asociación también de cooperativas con objetivos comunes, ¿verdad? Ese es en el caso de la integración que estamos viendo en el sentido vertical, ¿verdad? Luego tenemos otros tipos de integraciones, ¿verdad? Cooperativas. Tenemos también la horizontal. Cuando nosotros hablamos de la horizontal, hablamos de la fusión, ¿verdad? Cuando dos o más cooperativas se van a fusionar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Vamos a buscar alcanzar con mayor eficacia. ¿Qué cosa? Los objetivos sociales. Las cooperativas fusionadas se van a disolver, ¿verdad? Pero no van a liquidar su patrimonio. Eso es lo que es importante también manejar, ¿verdad? No se disuelve su patrimonio. Cuando hablamos de esta fusión, la nueva cooperativa emergente, entonces, de la fusión, va a subrogar el pleno derecho de de lo que le dieron origen en todos sus derechos, acciones, ¿verdad? Y también en sus obligaciones. Hay una nueva marca de cooperativa global hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que manejar también, ¿verdad? En base a a la globalización, ¿verdad? Hay una marca que puede ser acompañada por un eslogan oficial, ¿verdad? Las empresas cooperativas que nos ayudan a construir un mundo mejor. Entonces, la marca puede ser combinada también con un mensaje propio de la cooperativa cuando se van a integrar, ¿verdad? Entonces, hay un plan para una década cooperativa que tiene por objetivo lograr, ¿verdad? Del año 2020 al 2030, un modelo empresarial cooperativo que se convierta en el líder reconocido de una construcción de la sostenibilidad económica, así también social, ambiental. Y este modelo es el preferido por la gente, ¿verdad? Hay un modelo empresarial de más rápido crecimiento también, ¿verdad? Entonces, ¿qué describe este plan? Describe promover y estimular en general la financiación de estas cooperativas por los miembros existentes, lograr que estas cooperativas tengan una proposición clave para exponer ante los proveedores de fondos, impulsar el crecimiento de ideas y experiencias entre jurisdicciones, crear un instrumento financiero genérico y moderno, idear un conjunto de variaciones del modelo genérico para adecuar esta cooperativa, ya sea una integración vertical o horizontal, ¿verdad? Integrar también, identificar las instituciones que pueden actuar como intermediarios, utilizar un fondo global de desarrollo, ¿verdad? Entonces, a eso se están apuntando, ¿verdad? A a esta integración global, ¿verdad? Ya prácticamente eso ya se está dando en todos los términos, entonces nosotros no podríamos quedarnos fuera, ¿verdad? Ahora vamos, les voy a compartir otro material, un momentito, por favor. Cuando nosotros hablamos de esta integración de cooperativa, ¿verdad? Tenemos que recordar que el futuro de las empresas cooperativistas, ¿verdad? Son transformadores sociales. Estos dependen en gran medida de la práctica de la integración institucional, ¿verdad? Entonces, esta integración cooperativa tiene que nacer de bases, o sea, de los socios, ¿verdad? Que ellos puedan practicar la participación. Y esa es una actitud, es un sentimiento que tiene la gente, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos hablar ni pretender
que por el simple acto mecánico de llamar a los socios, estos van a ser parte de grupos cooperativos improvisados sin conocimiento de su razón de ser o de la responsabilidad, mucho menos los problemas típicos de un proceso o un grupo. Pero la primera condición para participación consiste en organizar este sistema de comunicación entre la gerencia y el comité de educación generalmente, ¿verdad? Los organismos de integración cooperativos reconocidos por la ley, entonces son las centrales cooperativas, la Federación Nacional de Cooperativas y la Confederación Nacional de Cooperativas, ¿verdad? Esta forma de integración, ¿a qué apunta? Apunta a una expresión orgánica, institucional, que se expresa en fórmulas de concertación económica, empresarial, ¿verdad? Entonces, acá podemos hablar nosotros de una de las líneas básicas en fortalecer la integración, pero entendida por sus diferentes dimensiones está la integración plano orgánica institucional, una integración plano doctrinario estratégico, hay una integración jurídico formal, hay una integración de un plano económico empresarial. Entonces, para que todas estas estructuras tengan permanencia y tengan aceptación en el sector cooperativo, ¿verdad? Tenemos que tener ciertas condiciones. Primero, un consenso. En la doctrina está la vigencia de los principios. En los propósitos, por ejemplo, está la solidaridad. En la representación está la democracia participativa. Otra condición es que tienen que ser flexibles, tienen que adecuarse a los cambios, tienen que articularse entre cooperativas, tienen que integrarse con otros sectores económicos, sociales. Otra condición, deben ser eficientes socialmente, tienen que ser líderes empresariales, políticamente nos tienen que representar y técnicamente empresarial tienen que ser también empresarios sociales. Por lo tanto, el cooperativismo va a tener que desarrollar urgentemente la integración, pero con una estrategia en dos niveles, si se quiere salir de crisis, de una alternativa social, en un aspecto social y en un aspecto empresarial. Cuando hablamos nosotros de esta integración económica a nivel empresarial, aquí nosotros tenemos las posibilidades de expansión y de desarrollo de las formas cooperativas, ¿verdad? Estas están directamente vinculadas al avance de la concentración, ¿verdad? Y a la formulación de formas empresariales que permiten al cooperativismo funcionar dentro de las reglas de la economía nacional. Las cooperativas no se pueden marginar del proceso económico del país. Entonces, es prácticamente, podemos decir, chicos, es una obligación moral criticar y oponerse a las medidas que pretendan cargar, ¿verdad?, sobre los hombros de las grandes mayorías el peso de la crisis de la que ellos no son responsables. Y las formas empresariales que podrían adoptar el cooperativismo para ser más fuertes son las subsidiarias, la coinversión, los consorcios cooperativos, las sociedades mancomunadas de capital cooperativo, el sistema financiero nacional, que es una auténtica banca cooperativa, y los grupos empresariales. Esto es hablando de una integración empresarial. Ahora vamos a hablar en base a una integración social. Aquí hablamos ya de la cooperación en sí entre cooperativas. Hay condiciones. Primero, el movimiento cooperativo. Segundo, podemos decir de que es viable si sus objetivos tienen una reproducción en la sociedad. Tercero, en una organización de cambio social por, para y a través de la sociedad. Cuarto, si se descuida su objetivo, va a desaparecer más tarde o más temprano. Se va a transformar en un órgano burocrático, en una empresa de lucro. Y aquí podemos ver, las federaciones exitosas se caracterizan por tener propósitos comunes, por tener ideas comunes. ¿Cuáles pueden ser? Al interior de las federaciones no tiene que existir la competencia. Las cooperativas primarias
al pertenecer a una federación, van a transferir parte de sus funciones y de su autonomía a un nivel secundario. ¿Pero para qué? Para ganar apoyo, poder y eficiencia. Luego tenemos un sector cooperativo. Se considera la fuerza de una identidad común frente al Estado y sirve para apoyar el desarrollo de nuevas cooperativas. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver de que hay en Paraguay formas estructuradas con bases sólidas, con programas concretos, ¿verdad? Algunos sostienen que es todavía escaso el movimiento que tenemos acá en Paraguay, pero nosotros no podemos negar de que tenemos factores, recursos, las partes como los socios y los ingredientes, ¿verdad? Que es la inteligencia para conformar, ¿verdad? Tenemos la voluntad de hacerlo también y la participación social. Entonces, sostenemos que la integración es una constante en el cooperativismo desde su aparición en el mundo como un hecho positivo en el que nosotros vamos a recordar, ¿verdad? Uno de los objetivos principales del cooperativismo es promover un espacio económico que sea digno, socialmente equilibrado y sostenible en el tiempo. Los cambios en el sector cooperativo van a ser válidos si vienen desde adentro y se aplican con responsabilidad. Mientras más mejora la sociedad por parte de la contribución del cooperativismo, más dificultades van a tener las cooperativas en demostrar los beneficios y los méritos del sistema. Por eso, para que el futuro del cooperativismo tenga éxito, ¿qué tenemos que exigir? Primero, una gestión de calidad, ¿verdad? Un conocimiento de necesidades del socio, tenemos que tener respuestas adecuadas, tenemos que manejarnos con una administración profesional, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros que hay es meritorio nosotros, ¿verdad? Considerar el modelo ideal de cooperativismo, ¿verdad? Cuando se hace un esfuerzo por poner en práctica, chicos, se choca con una cultura que existente que es propia a, por ejemplo, a un sector cooperativo que pueda ser rural y agrario, a un sector cooperativo que sea urbano, metropolitano, centralista, ¿verdad? Entonces, los líderes cooperativos deben presentar una visión de las posibilidades reales del futuro del sector, ¿verdad? Tienen que unir voluntades reales y necesidades de que de cooperar de un pueblo trabajador capaz de hacer riqueza de su pobreza, pero con dignidad. El progreso siempre es sinónimo de cambio. Si nada cambia en el cooperativismo, las cooperativas se van a convertir en lugares aburridos, medio ambiente lúgubre, con una maquinaria dilapidaria prácticamente para sus trabajadores, con una baja moral, con socios apagados. Y eso pues no es lo que nosotros queremos ver en nuestra cooperativa, ¿verdad? Entonces, el líder cooperativo aprende que mejor es cómo se comporta y lo que le representa y lo que desea. Hay varios tipos de cooperativas que hoy están en situaciones económicas buenas, con dirigentes y gerentes que olvidan su color y su base solidaria, embelecido, anonadado de sus éxitos pasajeros, pero esto que hace, crean barreras a la integración con otras del mismo tipo, ¿verdad? Sentirse ellos elitistas, pero el pueblo cooperativista tiene que ser parte, no puede quedarse fuera, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, buscar eliminar a los competidores, difamarlos, disfrutar de los beneficios, aparecer como gremios, ¿verdad? De cooperativismo, buscando aplauso, derrochando, ¿verdad? Una filosofía barata, es lo que no corresponde. Entonces, nosotros, ¿para qué estudiamos esta materia? Porque tenemos que despertar el sueño mágico y encantador al que nos han conducido durante el año, ¿verdad? El cooperativismo, la cooperativa para arriba, ¿verdad? Entonces, un verdadero líder cooperativo maneja y puede superar cualquier obstáculo que se encuentre en su camino, ¿verdad? Los conocimientos que poseen no son resultados, ¿verdad? De una improvisación, sino más bien ya vienen con una experiencia, ¿está bien?
Entonces, es importante rescatar, chicos, esos puntos, porque el progreso de nuestro país es la suma del progreso de organizaciones empresariales y dentro de ellas están las cooperativas de todos los tipos, ¿verdad? Y el cooperativismo no puede dejar de participar, ¿está bien? Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que manejar cuando nosotros hablamos de la integración cooperativa, ¿verdad? Entonces, llevar a la práctica el resultado de experiencia de otras organizaciones, facilitar el avanzar en el camino del desarrollo, ¿verdad? Todas las actividades propuestas, ¿verdad? En las cooperativas, los asociados aprovechando para aprender más, organizar mejor la cooperativa, desarrollar todos los talleres y charlas que fueran necesarios. Entonces, es necesario esas enseñanzas a los miembros de nuestras cooperativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos deben visionar justamente todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el cooperativismo, la integración es uno de los elementos importantes. No puede haber cooperativismo sin integración, ¿verdad? Porque el cooperativismo en sí es una asociación autónoma, ¿verdad? De personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades, a sus aspiraciones económicas, sociales, culturales, comunes por medio de una empresa, una propiedad conjunta y democráticamente que es controlada, ¿verdad? Entonces, el principio de cooperación entre cooperativas, que es el sexto principio que ya hemos estudiado. Aquí hablamos de que las cooperativas sirven realmente a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de una manera conjunta por medio de una estructura local, nacional, una estructura regional, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que manejar todos estos aspectos, ¿verdad? No nos olvidemos nosotros del Mercosur, ¿verdad? El Mercosur, a través de la integración de cooperativas, también pasa por un proceso de integración, ¿verdad? Entonces, a nivel ya, aquí ya hablamos nosotros a nivel regional, ¿verdad? Entonces, es importante que en concordancia con todos los objetivos que hablamos, ¿verdad? Hay un proyecto de impacto de esta integración regional del Mercosur. ¿En dónde? En el sector cooperativo. Y su objetivo general de todos los estudios que se hicieron es contribuir al desarrollo del movimiento cooperativo en la región, ¿verdad? ¿Cómo vamos a contribuir? Por medio de la generación de conocimiento científico. ¿Sobre qué? Sobre los impactos de una integración regional. Y de esta manera, chicos, las empresas cooperativas van a ser capaces de formular propuestas para aprovechar, ¿verdad? De mejor manera. Van a estar ellos aprovechando este impacto de integración regional, ¿verdad? Y aprovechar también sus fortalezas, sus potenciales, ¿está bien? Tienen que determinar entonces qué efectos son producidos sobre las cooperativas a partir de los procesos de integración, ¿verdad? La incidencia económica de aquellos aspectos que impliquen en su como les voy a decir, en su profundización, ¿verdad? Caracterizar los fenómenos de integración, sobre todo teniendo en cuenta la esencia cooperativa, quiénes son los actores, el perfil de estos asociados y sobre todo advertir sobre la importancia que tiene este tipo de procesos en la generación de empleo, ¿está bien? Los resultados esperados, incorporar información relevante de los sectores de las cooperativas, ¿verdad? Que son analizadas, que permite elaborar un informe exhaustivo en relación con los objetivos planteados, ¿está bien? Se propone para esto la metodología de investigación de la acción participativa. Es una herramienta que propone establecer en conjunto con los directivos, las organizaciones cooperativas,
los objetivos del estudio a realizar por la institución, las formas de trabajar, los resultados esperados. Y así se acuerda un conjunto de fuentes de tipo de información para ser relevada y las instancias, sobre todo en los que se van a presentar toda la documentación para validar estas integraciones. ¿Tiene etapas? Sí, hay un acuerdo de trabajo con las organizaciones cooperativas, hay una revisión de fuentes primarias y secundarias, hay entrevistas y reuniones con integrantes de cooperativas, hay redacción de documentos, informes sobre la información generada, hay una instancia de validación de los resultados de la investigación y sobre todo una evaluación y elaboración de informes finales, ¿verdad? Que es lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar manejando ahora cuando hablamos de esta integración de las cooperativas, ¿está bien? No olvidar el desafío de una integración global, ¿estamos? Bueno, ¿qué es la cooperación entre cooperativas? Aquí hablamos de que se sirven a los socios más eficazmente posible y se fortalece así el movimiento cooperativo. Pero, ¿cómo? Trabajando conjuntamente mediante estructuras aquí nacionales, regionales, internacionales. ¿Está bien? Bueno, un poquitito. Bueno, hasta aquí, chicos, vamos a hablar el día de hoy. Hasta aquí vamos a tocar este tema. Yo les voy a habilitar todas sus tareas, ¿verdad? Van a tener habilitados y aquí ustedes van a poder explayarse mejor sobre este tema que estamos hablando. Cualquier cosita, a las órdenes me avisan, me escriben y nos vemos ya el próximo miércoles nuevamente, ¿verdad? Voy a habilitar las tareas. Un ratito voy a ver un poquito acá. Aquí tenemos nosotros en integración cooperativa, tenemos la tarea 13, la tarea 14, ¿verdad? Quiero compartir un poquito con ustedes. Un ratito les voy a mostrar esta tarea. Bueno, ustedes van a realizar, una vez leído este material, ¿verdad? Van a realizar un cuadro comparativo sobre la integración de cooperativas. Van a hablar un poquito sobre las centrales de cooperativas, las federaciones y las confederaciones, ¿verdad? Aquí van a ustedes mencionar cuáles son las características de cada uno, cuáles son las funciones y cuáles son los principales servicios. Luego tenemos un ratito. En la unidad 7 tenemos la tarea 14 que les dejo también con este material. En la tarea 14 ustedes van a estar viendo está abierto, dice. Muy bien. Tienen otra tarea y tienen un foro más, ¿está bien? Bueno, nos vemos entonces. Que tengan buen resto de semana. Éxito, chicos. Chao, chao.